Hola a todos, bienvenidos un sábado más a este su canal, Mi Cielo en la Tierra. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas por aquí abajito y que actives la campanita de notificaciones para que ya formes parte de esta bonita familia. Espero que todos estén muy bien y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la misericordia de Dios. En la Biblia se nos habla constantemente de la misericordia que tiene Dios con nosotros. De hecho, tan solo en el Salmo 136 se le nombra 26 veces. Y tal vez muchos de nosotros hemos escuchado hablar de que Dios tiene misericordia de nosotros, pero tal vez no sabemos lo que esto realmente significa. La palabra misericordia viene de dos palabras en latín, miserere, que significa tener compasión, y cordia, que significa corazón. Ser misericordioso es tener un corazón compasivo. Existe también otra definición, existe también otra forma de definirlo, de acuerdo de una variante de la palabra miser, que significa miseria. Y lo podríamos definir como poner el corazón en la miseria. Y esto se refiere sobre todo en lo espiritual, es decir, a los vicios, a los defectos y a los pecados. Tener misericordia implica amar a la otra persona con todo y sus miserias, con aquello que quizá no la hace digna de amor, o aquello que resulta difícil de amar o de soportar. ¿Cuán difícil es vivir la misericordia? Pues estamos acostumbrados a hacerle el feo a los defectos, a apartarnos de alguien cuando descubrimos sus debilidades. Pero en cambio, Dios sí nos ama con misericordia. Él nos conoce completamente y sabe cuáles han sido nuestras caídas, cuáles son nuestras debilidades, nuestros defectos. Y aunque estemos lejos de ser como Él nos invita, nos sigue amando y cree en nosotros. Pero ojo, que Dios sea misericordioso no significa que entonces podemos hacer lo que se nos pegue la gana sabiendo que Dios nos va a perdonar. Que claramente así va a ser. Pero si comenzamos a vivir de esta forma tan deliberada, corremos el riesgo de que poco a poco nos vayamos apartando de Dios. La misericordia tampoco significa que Dios nos va a hacer inmunes a situaciones difíciles, pues hay personas que así lo creen y cuando llega la prueba se desaniman y se alejan de Dios. Sabiendo esto, pues es importante saber que Dios siempre nos perdonará y Él va a hacer un borrón y cuenta nueva. Es decir, nos dará la oportunidad de comenzar de nuevo, pero con la experiencia necesaria para no volver a caer en el mismo error. La misericordia de Dios es infinita, no tiene límites. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo menciona un pecado que no será perdonado, y este es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Decíamos que Dios perdona todos los pecados, ¿por qué este no? Pero para entender mejor esto, veamos cuál es ese pecado. Consiste en cerrarse de mente y de corazón a la acción del Espíritu Santo. Y sin su ayuda, nosotros no podemos arrepentirnos sinceramente. Y si no hay este arrepentimiento, no puede haber perdón. Entonces, ¿por qué es tan grave este pecado? Por la sencilla razón de que si la persona no pide perdón o no confía en la misericordia de Dios, esta persona no va a sentir arrepentimiento, no va a querer ser perdonada y en ese caso Dios no tiene nada que perdonar, por lo que ese pecado queda sin perdonar. Pero es muy importante recalcar que Dios no lo perdona porque no quiera, sino porque la persona no desea ser perdonada, no deja actuar a la misericordia en sí. Nosotros no estamos exentos de este pecado, puesto que cuando nos equivocamos, el maligno utiliza ese momento y se aprovecha de ese sentimiento de arrepentimiento y de tristeza para sembrar pensamientos en nosotros de que Dios no podrá perdonar tal error. Una persona que cree esto puede llegar a dejar de confesarse, dejar de orar y vivir en el pecado, y poco a poco normalizar la tristeza y la desesperanza en su vida. Sin embargo, si nosotros juntáramos todos los pecados que hemos cometido y que vamos a cometer en un futuro, serían tan solo una gota en el océano de la misericordia de Dios. Así que ya lo sabes, no hay ningún pecado que Dios no perdone si tú buscas su perdón. No te dejes engañar por nadie. Pero así como podemos caer en el extremo de creer que Dios no puede perdonarnos, podemos caer en una conciencia laxa. Es decir, llegar a creer que como Dios perdona todo, no es necesario esforzarse, por lo que al pecar no existe ese sentimiento de arrepentimiento y se llega a usar de la frase equivocarse es de humanos. En el primer caso, la misericordia de Dios se ve anulada porque la persona no desea ser perdonada, y en el segundo, porque la persona tiene un sentimiento de autosuficiencia, abusa de la misericordia y aplica la de hoy peco, al cabo mañana me confieso. La solución a esto es reconocer y arrepentirse de corazón, hacer un buen examen de conciencia y acudir al sacramento de la reconciliación. Y después tener ese propósito de enmienda de poner todo nuestro esfuerzo en no pecar de la misma manera, de tratar de mantenernos en gracia.
Y esto lo tenemos que hacer cada vez que pequemos, permitiendo que el Espíritu Santo actúe en nosotros y obre en nuestro corazón. No dejes que el enemigo te lleve a ninguno de los dos extremos. Ábrete a la acción de gracia del Espíritu Santo. Lucha por tu conversión y confía plenamente en la misericordia de Dios, la cual es infinita, eterna y gratuita. Y bueno, esto ha sido todo por el video de esta semana. Espero que te haya gustado y te haya servido mucho. Cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido. Y si aún no te suscribes, te invito a hacerlo de nueva cuenta por aquí abajito. Y a compartir este mensaje con muchas más personitas. Recuerda que subimos video todos los sábados, así que nos vemos el próximo. Bye bye.